En una entrevista radial, Cunio habla de cómo el peronismo debe ayornarse al siglo XXI y de la vez que le rechaza una propuesta política al viejo cipayo de Urnequian, actual jefe de Javier Milei. Interrumpa, te propone a vos, Urnequian, ocupar un lugar político de campaña, digamos. Te va a buscar a vos antes que a Milei. No, él me propone que yo sea el payaso de él, como es Milei, y que sea funcionario a sus intereses para impulsarme socialmente a través de la estructura económica y política que él tiene. Y, digamos, duró el almuerzo, porque obviamente le dije que no, era incapaz de aceptar esas condiciones de mi parte, y inmediatamente a los 60 días lo buscó a Milei, que era panelista de mi programa, y que, digamos, entraba dentro de la órbita o el radar de la disrupción que ellos buscaban. Ahí fue cuando lo cooptan y lo empiezan a impulsar a partir de la participación accionaria de él en América, y le empieza a abrir el canal América y de ahí el resto de los canales, llamando por teléfono personalmente a Urnequian a los grupos de poder para abrirle las puertas a Milei para que lo dejaran circular. Y fue Urnequian con plata y llamados el que fue abriendo uno por uno los factores de poder para que este psiquiátrico enfermo pudiera circular. Justamente en esto de pasar a la acción y un poco lo que hablábamos previo a la entrevista, nos encontramos la semana pasada con declaraciones del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, hablando de un nacionalismo en el cual integraba a Victoria Villarruel dentro de ese nacionalismo. Así como también hablaba de Netanyahu, primer ministro de Israel, como peronista. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? Netanyahu es un criminal de guerra, un asesino y un nazi. Responsable del genocidio palestino, por el cual debe ser juzgado y ejecutado en un Nuremberg de Palestina. A Guillermo ya le contesté que es un pelotudo, que es una máquina de hablar pelotudeces, que evidentemente está viejo para un geriátrico y que lo que necesita es un acompañante terapéutico, no hacer política, porque todos los desconceptos ridículos con los que trata de mostrar una doctrina peronista inexistente, como por ejemplo decir que somos capitalistas. Nosotros los peronistas no somos capitalistas, combatimos el capital de la usura. El capital de la usura está representado por los intereses mezquinos y más maliciosamente satánicos del occidente anglófilo, que incluye al moderno Estado de Israel con su gobierno genocida, y todo lo que implica el discurso de Moreno es nada más que la demostración de que está financiado por este gobierno y por los mismos intereses y que trabaja para los mismos mandantes, con lo cual es una colateral, una colectora del gobierno de Milei, nada más. Es un libertario cantando la marcha peronista, tratando de sacarle el pedazo que dice combatiendo el capital para no quedar tan pelotudo. Perón siempre estuvo en el futuro. Perón, desde el GOU y la revolución del 43 para hoy, nos planteó, por ejemplo, que los argentinos íbamos a vivir de la soja, y trajeron la primera planta de soja a la Argentina. Y hoy los que odian a Perón viven de la soja que tienen en sus campos, y esa puta oligarquía con olor a bosta vive gracias a Perón y se enriquecen gracias a Perón. Con lo cual, obviamente, Perón está en la disputa por el agua potable, que será una realidad dentro de algunas décadas, que anunció en la década del 70. Perón está en la ecología, que la planteó como agenda del siglo XXI y no se equivocó. Con lo cual, ustedes que son jóvenes lo van a encontrar Perón en el futuro en la agenda de sus vidas. Ustedes no necesitan mirar para atrás para ver a Perón, porque Perón está adelante. Entonces, cuando aparecen todos estos viejos carcamanes que chorearon con el nombre de Perón y facturaron y pasaron por la función pública, se enriquecieron y dantescamente no entienden que se tienen que ir a la casa, por lo menos, ofenden la inteligencia de una ciudadanía que los desprecia, y por eso pagamos la consecuencia de una derrota electoral que vino pavimentada por el fracasado y horrible y patético gobierno de Fernández y Fernández, que trajo a Milei inevitablemente. Era inevitable que el fracaso, que la patota, que el vamos a volver y todas esas pelotudeces trajeran una derrota, y la trajeron. Durante los últimos 4 años previos a esta pesadilla neoliberal, salvaje y criminal, se vivió el desbaratamiento del salario, la inflación totalmente descomedida. Se tuvo que vivir la frase del corrupto inmoral de Alberto Fernández diciéndole a Manieto en el Museo Renault antes de asumir, tratándolo por el nombre de pila, como si fueran amigos. Decir que el dólar a 60 estaba bien, entonces hoy lo tenés a 1.400 y lo vas a tener a 2.500, o lo vas a tener infinito porque no hay reservas y estamos en default. Con lo cual, la realidad es que todas esas reuniones son dantescas, son de dinosaurios, son de razas extintas que de peronistas no tienen un carajo y nunca lo tuvieron, porque te das cuenta hoy que van y se sacan fotos en la Embajada de Estados Unidos, caso de todo el sindicalismo vernáculo y traidor de gordos soretes que hoy deberían estar en el paro general por tiempo indeterminado para defender la patria, y están sentados negociando porque están tan sucios como una papa que le tirás un carpetazo y se van a la casa traicionando a la clase trabajadora. Con lo cual, los obreros, los trabajadores, los que deberían ser más peronistas que nunca, se fueron y hasta votaron a Milei. Bueno, entonces, sí.
Entonces, para redondearte, Sí. nada de lo que viene de esos dinosaurios es peronismo. Moreno claramente es libertario, no es peronista, y están choreando con el nombre de Perón para confundir a una sociedad que necesita reaccionar contra este gobierno y ellos la duermen. Entonces, él es la anestesia, o intenta hacerlo, porque acá nadie duerme, cocodrilo que se duerme cartera, y anda paseando, entre otras cosas, con la plata que se robaron en la campaña, muchachos. Presentaron 7 listas para la interna para chorearse la plata de la elección. Tienen una causa abierta, son una vergüenza. Tienen un proceso iniciado por Servini de Cubiría por la presentación de partidos apócrifos, listas internas apócrifas. A ver si nos entendemos. Con la plata que giran es sindicatos con plata negra y la que se chorearon de una elección horrible y truchada para juntar plata negra del sistema electoral. Entonces dejémonos de hinchar las pelotas. La sociedad necesita pibes jóvenes, con gestión, con experiencia, que vengan de las universidades, del periodismo, de la militancia, y nosotros tenemos que abrirles el camino y nada más. Nosotros como generación, por arriba de los 50, y no mucho, yo tengo 54, hemos fracasado. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de este proceso de transición. Tenemos que transicionar hacia los jóvenes, hacia ustedes. Nosotros tenemos que tratar de entregarles la cancha lo más limpia posible de toda esta mugre. Y terminar con esto, porque ustedes no pueden seguir siendo los que apoyan a estos viejos de mierda que se reciclan, porque si ustedes siguen yendo al basurero, van a seguir comiendo basura. Y si los jóvenes siguen yendo al anticuario a buscar un cachivache viejo para sacarle lustre, a ver si les va a arreglar la vida, la van a pasar cada vez peor. En el siglo de la tecnología y de la cibernética, de la inteligencia artificial, del online, de las ciencias intangibles, de la holografía comunicacional que se viene de acá a una década, tiene que mandar la generación que es, nativa de toda esta realidad, porque son los que la van a tener que vivir y sobrevivir, porque es un conflicto la era tecnológica y de desarrollo de ciencias intangibles. Es un conflicto a resolver. Nosotros deberíamos estar debatiendo, en el peronismo, en el nacionalismo, las nuevas metodologías de defensa del ser humano como trabajador frente a la imposición de un mundo transhumanista que pretende hacer mierda la vida de cada una de las personas porque los consideran innecesarios, porque consideran que los bienes y servicios los va a poder hacer un robot manejado por la inteligencia artificial con la menor cantidad de seres humanos que hagan falta y el resto a morirse de hambre, a morir en la inanición, sin estados nacionales que los defiendan y sin protección corporativa en defensa de sus intereses y de sus vidas. Con lo cual, el peronismo, en vez de estar discutiendo cuál es la justicia social del siglo XXI, está discutiendo si el pelotudo de Moreno que gira sobre una vetusta maquinaria oxidada, hablando de revolución industrial cuando estamos en la revolución de la era de la inteligencia artificial, puede servir para algo en esta Argentina quebrada. No sirven para una mierda. No, Milei no se percata de nada. Se percatan los mandantes de Milei, del personaje que van a utilizar y que genera el episodio constructivo de lo que fue el triunfo electoral. Esa oferta me la hizo a mí Urnequian antes que a Milei. Y quien ve la posición disruptiva... Perdón que te interrumpa, ¿te propone a vos, Urnequian, ocupar un lugar político de campaña, digamos? ¿Te va a buscar a vos antes que a Milei? No, él me propone que yo sea el payaso de él como es Milei y que sea funcional a sus intereses para impulsarme socialmente a través de la estructura económica y política que él tiene y obviamente... duró el almuerzo, porque obviamente le dije que no era incapaz de aceptar esas condiciones de mi parte y inmediatamente a los 60 días lo buscó a Milei, que era panelista de mi programa y que entraba dentro de la órbita o el radar de la disrupción que ellos buscaban. Ahí fue cuando lo cooptan y lo empiezan a impulsar a partir de la participación accionaria de él en América y le empieza a abrir el canal América y de ahí el resto de los canales, llamando por teléfono personalmente Urnequian a los grupos de poder para abrirle las puertas a Milei para que lo dejaran circular. Y fue Urnequian con plata y llamados el que fue abriendo uno por uno los factores de poder para que este psiquiátrico enfermo pudiera circular. Pero son lo mismo de siempre y son un gobierno de ocupación porque Urnequian, que es un viejo de mierda, traidor a la patria, sorete, contratista, dinosaurio, está condecorado con la máxima condecoración de la monarquía británica. O sea que más cipayo, más masón y más basura Illuminati no puede haber. Y eso es Urnequian, que es el jefe de este psiquiátrico. Santiago, yo estoy tratando de no reírme, pero es muy difícil, ¿sabés? Vos me tirás esas definiciones y concuerdo en muchas, pero al mismo tiempo es gracioso, ¿qué decirte? Disculpe. Contabas, justo que hablábamos de los últimos años y pensaba en Macri, contabas que a Milei lo llevaste a un acto en la que te pidió un abrazo con Moyano y que él firmó la junta de firmas que estabas haciendo con Barcesat para pedirle el juicio político a Milei. A Macri, perdón.
Sí, eso es así. Así de fácil. Ahora, perdóname que lo pregunte de esta manera, pero ¿él sabía lo que estaba firmando? Sí, a ver, pero a él le da igual. A ver, un tipo que cambia de equipo de fútbol y de religión es una basura. Porque ahora algo que se está hablando, bueno, lo hemos visto, la famosa, entre comillas, oposición dialoguista, y que hemos visto a diputados del PRO ¿A quién defender llamas oposición dialoguista? El Sorete, hijo de puta de Pichetto, no es oposición dialoguista, son ladrones y delincuentes. Por eso son mencionaba, traidores a la patria, son entre cómplices comillas. del gobierno y son una patota, una banda de forajidos. Ahora, con el PRO, lo que vemos, ¿no? Que Macri, algo que le resalta a Milei es: nosotros te vamos a dar gobernabilidad. Y cuando fue el tratamiento de la ley Bases, hemos visto a diputados del PRO defender mucho mejor la ley Bases que los propios de la Libertad Avanza. A ver, la ley de pasta base, Sí. es esa basura que se trató en el Congreso, nada más que el complemento del centro de DNU. gravedad, que no es esa ley de mierda, y el corrupto Congreso de ladrones que tienen precio para el culo, para la mujer y para la madre. O sea, el Congreso es un nido de corrupción interminable, donde nosotros no tenemos representación, salvo honrosas excepciones. Puedo darte un solo nombre para evitar olvidarme de muchos otros, que es Sergio Palazzo, que es un señor, un caballero y un luchador social. Después estamos llenos de traidores, 99 hijos de puta en la Cámara de Diputados y 32 soretes en el Senado. Nosotros no tenemos un solo legislador nacional que haya firmado el juicio político a Milei. No tenemos un solo legislador nacional, ni siquiera los que cagaron a trompadas el día de la marcha a la Plaza de los Dos Congresos, a los cuales los gasearon, les pegaron, los insultaron, la Policía Metropolitana, la Gendarmería y la Federal. Ni siquiera esos diputados, deshonrosos diputados, tuvieron al otro día la voluntad de pedir el juicio político a quien los había meado en la Plaza de Mayo. Bueno, eso te demuestra que son todos la misma mierda y que el sistema republicano está acabado, es una asociación ilícita. El Poder Judicial con 4 delincuentes en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo en manos de la hija de Videla, la empleada de Astiz y un loco psiquiátrico heredero de Martínez de Hoz, Alzogaray y Macri. Eso es el gobierno de hoy. La única diferencia entre el proceso de reorganización nacional y el presente argentino es que Videla era presidente y Martínez de Hoz era ministro de Economía, y ahora Martínez de Hoz es presidente y Videla es vicepresidente.